Señor. Pueden tomar su lugar mis hermanos y mis hermanas. Gracias al grupo de alabanza por dirigir al pueblo en cántico a nuestro Señor. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están visitando, todos aquellos que ya son miembros de esta congregación. Estamos muy contentos siempre de tener al pueblo de Dios. Y queremos siempre recordarles de que esta congregación ya cumple 30 años estar aquí en el Valle de Phoenix, Arizona, y estamos muy contentos de poder tener siempre con salud a nuestro pastor Patricio Sarazúa y de tener al pueblo de Dios y de poder ver que sigue el pueblo de Dios adelante. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis en esta tarde, y vamos a ir todos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y vamos a ver esta tarde en el libro de Apocalipsis capítulo 12, y vamos a ver el versículo 1 al versículo 6 del pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y cuando lo tenga puede decir amén. Nuestro pastor está en la ciudad 1 al versículo 6. Y vamos a tratar de explicar este pasaje en una forma que podamos entenderla, y vamos a ver qué es el mensaje que vemos nosotros en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 12. Yo voy a leer de la versión de las Biblias de las Américas en esta tarde, pero vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta. Esa es una palabra muy antigua. Quisiera saber el origen de estar encinta, pero eso significa simplemente, para los que no entienden el español antiguo, estaba embarazada. Y gritaba, y estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, simplemente estamos hablando de coronas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260
60 días. Vamos entonces a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos pueda guiar. Padre, te venimos pidiendo en esta hermosa tarde que tu palabra, que ha sido inspirada por tu Espíritu, que pueda ser iluminada a nuestros corazones, a nuestra mente, que podamos captar el mensaje que está en tu palabra. Queremos nosotros desechar los pensamientos humanos, queremos nosotros saber tus pensamientos, queremos ser guiados por tu Espíritu. Controla nuestra mente, Espíritu de Dios, nuestras palabras, y que podamos ser exhortados, alentados y edificados a través de estas palabras que fuiste inspirado. Te lo venimos pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver este pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Es uno de los capítulos céntricos del libro de Apocalipsis, pero estoy consciente que en esta tarde tenemos personas que son recién al Evangelio, como tenemos personas que ya tienen años en el Evangelio. Y lo difícil es un poquito caminar en un balance, porque uno quisiera adelantar algunas ciertas cosas para las personas que ya tienen años en el Evangelio y en alguna forma han leído este pasaje, pero a la misma vez hay personas que son nuevas a nuestra congregación y puede ser que sea la primera vez que o estén leyendo este pasaje o puedan en alguna forma entender lo que vamos a querer hablar sobre el libro de Apocalipsis. Una de las cosas que no es imposible, pero sí toma su tiempo, es entender el libro de Apocalipsis. Ahora, hay una bendición aparte del resto de las epístolas o los libros del Nuevo Testamento. Hay una bendición para el que lee y escucha las palabras y guarda las palabras de este libro. Hablando del libro de Apocalipsis, hay una bendición muy particular. Pero dentro del cristianismo es uno de los libros o una de las cartas, si podríamos decir, que no muchos toman el tiempo de no solamente leerla. Una cosa es leerla, otra cosa es estudiar el libro de Apocalipsis. Y con el tiempo uno se da cuenta de que lo que trae a leer el libro de Apocalipsis es para muchos más confusión que trae a leer el libro de Apocalipsis, de poder decir, esto va a ser mi tiempo devocional, esto va a ser un tiempo donde yo voy a dejar que el Señor me hable. Una de las cosas dificultosas, no es que es imposible, pero es dificultoso, y eso indica que va a tener que tomar cierta paciencia, cierta humildad, pero muchos de nosotros no estamos queriendo pagar el precio de sentarnos y tomar la disciplina de estudiar este género. Y cuando yo hablo de género, estoy hablando de un estilo de literatura que tenemos en la Biblia, que es un estilo de literatura muy única en toda la Biblia. El libro de Apocalipsis es algo que lo hace un poco difícil, porque el libro de Apocalipsis podríamos decir, tiene tres diferentes ingredientes o tres estilos de literatura. No es solamente una forma de literatura. Por ejemplo, cuando estudias el apóstol Pablo, estás hablando sobre cartas.
epístolas. Y eso es lo que para nosotros es lo más fácil en alguna forma de entender, porque hoy todos en alguna forma todavía leemos cartas. Por ejemplo, hoy no pueden ser que sean cartas como antes lo mirábamos en el buzón, pero hoy tenemos correos electrónicos y todavía tenemos el uso de cartas, tenemos un sentido de eso. Entonces, las epístolas de Pablo, de Pedro o de Juan se nos hace un poquito más común para que nosotros podamos entender. La literatura del Apocalipsis no es solamente, no tiene la función de una sola cierta literatura, sino que expertos, eruditos del libro de Apocalipsis se dan cuenta de que tienen por lo menos tres diferentes literaturas o estilos de escribir. Por ejemplo, uno de ellos es la literatura profética. La profecía es lo que abarca el libro de Apocalipsis. Cuando estudias el libro de la profecía o un libro profético, esa palabra profecía tiene dos significados. La palabra profecía puede significar algo que Dios está hablando sobre el futuro, pero la palabra profecía también significa simplemente hablar las palabras de Dios. Y esa literatura la tenemos bastante en el Antiguo Testamento, pero otra vez, tristemente, lo que podemos ver mucho dentro de la iglesia en sí es que la iglesia, y yo no estoy hablando solamente de esta iglesia local, yo estoy generalizando, son muy pocas y raras veces que leemos o estudiamos los libros proféticos. Y cuando yo hablo de los libros proféticos, yo estoy hablando no solamente de Isaías, no solamente de Jeremías, no solamente de Ezequiel, pero estoy hablando de la literatura profética como, por ejemplo, Elías o Eliseo. Ellos eran profetas, pero ellos eran profetas en una forma diferente a los profetas que nosotros conocemos como los profetas mayores y los profetas menores que tenemos como Abdías, Sofonías, Ageo, Zacarías, etcétera. Entonces, esta clase de literatura es una literatura muy importante porque para entender lo que es la literatura profecía, tú tienes que entender primero los 5 libros del Antiguo Testamento, que eso es Génesis a Deuteronomio. Y otra vez llegamos a nuestros hábitos que lamentablemente entre el cristiano, el Antiguo Testamento no tiene mucho auge, no tiene mucha práctica. Eh, Preferimos nosotros llegar a las epístolas, leer las epístolas, y si leemos el Antiguo Testamento, leemos más como el Proverbios del día. O por ejemplo, vamos a leer el Salmo 23. Leamos un poquito sobre lo que dice la sabiduría en Eclesiastés, leamos un poquito de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, pero no entendemos mucho de nosotros que el libro Génesis a Deuteronomio es una pequeña Biblia dentro de la Biblia. Los eruditos del Antiguo Testamento han dado a entender de que lo que es los profetas son simplemente comentarios a lo que son los primeros 5 libros de la Biblia. En otras palabras, los profetas están comentando basado al conocimiento que uno tiene de los primeros 5 libros de la Biblia. Y si alguien lee la profecía, no va a entender Jeremías, Ezequiel, Isaías, si primero no entiende los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vemos nosotros de que existe, ¿cómo podríamos decir? Una conexión importante, pero esa es una clase de literatura que existe en el libro de Apocalipsis, que es profético. Entonces tenemos que entender la profecía, cómo se escribe, cuál es el propósito de la profecía, para poder entender una parte de la literatura apocalíptica. Luego, encima de eso, vemos que Apocalipsis no es solamente un libro profético que está hablando sobre el futuro, sino que también vemos de que esta literatura tiene las epístolas. Por ejemplo, los primeros, el capítulo 2 al capítulo 3, son cartas que escribe Juan
a las 7 iglesias. Entonces hay una mezcla de lo profético, pero también de las epístolas. Entonces tenemos que entender esas dos clases de literatura y cada uno tiene sus propias reglas. Pero encima de eso, el libro de Apocalipsis tiene otra, podríamos decir, otro género, otra clase de literatura, y esto es lo más difícil, es la literatura apocalíptica. Y esta literatura es tan extraña para nosotros, especialmente viviendo en el siglo XXI, porque nunca nosotros hemos leído literatura apocalíptica. Es más, yo no tengo tiempo, pero al estudiar la historia, te vas a dar cuenta que hubo un desarrollo de esta escritura o esta literatura apocalíptica entre Malaquías y Mateo. En otras palabras, hubo un desarrollo fuerte entre el judaísmo cuando surge bastante de lo que es la literatura apocalíptica. ¿Y por qué surge esta literatura? Esta literatura apocalíptica surge dentro de la persecución del pueblo de Israel. Y lo que vamos a encontrar en la literatura apocalíptica es que la literatura apocalíptica tiene bastantes símbolos, muchas imágenes. Por ejemplo, hoy vamos a ver la imagen de una mujer que está básicamente vestida del sol. Y dice que debajo de sus pies está la luna y encima de su cabeza están 12 estrellas. Bueno, alguien me dirá, hermano, esa es la Virgen guadalupana. Bueno, déjame decirte, muchos han interpretado Apocalipsis capítulo 12 en esa forma. Muchos piensan que lo que se está viendo ahí es la Virgen. Y yo voy a decir que obviamente eso no es así. Pero muchos han interpretado históricamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 12 en esa forma. Pero, ¿qué hacemos con todos estos simbolismos? Una mujer que está embarazada, obviamente no va a ser, por eso digo, es imposible que sea la guadalupana o la Virgen, porque en esta forma está embarazada, vemos nosotros de que está arropada del sol, la luna debajo, las estrellas encima, y luego viene un dragón que tiene 7 cabezas, y cada cabeza tiene una corona, y luego tienen 10 cuernos las cabezas, y tú te quedas como, ¿qué es lo que está pasando? Esto es literatura apocalíptica. Va a existir mucho simbolismo, existen muchas imágenes, pero encima de esta literatura del simbolismo, para el judío era muy fácil porque existía también la numerología, el estudio de los números. Por eso algo que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es el número 10, el número 7, el número 14. Todo esto tiene simbolismo y eso para mucha gente es muy difícil. Y otra vez quiero decir, no es imposible, solamente que toma bastante disciplina y toma humildad para que nos podamos sentar y poder decir, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para entender lo que tu palabra nos indica. Entonces, eso es lo que vemos, que es problemático el libro de Apocalipsis, porque no es solamente una clase de literatura, sino una composición de 3 diferentes estilos de literatura, géneros, y especialmente el género apocalíptico es uno de los más difíciles para poder entender. La otra cosa es que muchos cristianos, como oidores que ustedes son, y aún predicadores, ya venimos asumiendo ciertas cosas cuando leemos el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, yo quiero que vayamos todos a Apocalipsis capítulo 1 y solo quiero demostrarte algo bien importante. Ojalá que trajiste tu Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Les voy a decir por qué esto es también algo problemático, pero a la misma vez es normal. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, subraya la palabra revelación porque esa palabra en el griego es la palabra apocalipsis, de donde agarramos nosotros el título en español que es el Apocalipsis.
simplemente es la palabra revelación, solamente que está en el idioma del griego. Ese es el título de la palabra Apocalipsis. Ahora, ¿qué quiere decir revelación? Revelación quiere decir esto: algo que estaba oculto. Voy a poner un ejemplo aquí. Vamos a ocultar este micrófono. Y le voy a quitar el velo. Al quitarle el velo, eso se llama revelación. Eso es lo que quiere decir revelación. Revelación es esto: es algo que estaba escondido, pero ahora se ha manifestado. Entonces, esto es lo curioso. Mucha gente que lee el libro de Apocalipsis dice, hermano, yo no entiendo nada, pero lo tremendo es que el título del libro es todo lo contrario a lo hacerse misterioso el libro. El libro no es como un código donde necesitamos saber cómo vamos a saber cuál es el código para descifrar los secretos que están en el libro de Apocalipsis. Eso no tiene nada que ver. La palabra revelación quiere decir algo que estaba oculto, ya Dios lo ha revelado. Entonces, eso es lo problemático, que contradice lo que a veces nosotros tenemos ya en nuestra mente de lo que es el Apocalipsis. Y hay mucha gente, y puede ser de que hay gente cristiana aquí, nueva, que piensa que eso es el Apocalipsis, y por eso no lees el Apocalipsis, porque piensas que es un libro donde vas a ver enigmas, donde necesitas ciertos códigos y para poder entender qué es lo que está pasando, y eso no es verdad. El libro Apocalipsis quiere decir algo que estaba oculto, ahora se ha revelado. Pero miremos el pasaje, dice el capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de ¿quién? Ahora quiero parar aquí, porque yo quiero que subrayes la palabra la. Revelación de Jesucristo. Subrayar la palabra de. La revelación de Jesucristo. Fíjense de que aquí nos está denotando desde el principio que esto va a ser un libro sobre algo que estaba velado de Jesucristo y ahora lo podemos ver. Ahora, no solamente se puede interpretar la palabra que va a ser una revelación de Jesucristo o va a revelar a Jesucristo, pero en el griego esta palabra de también puede interpretarse como la revelación por Jesucristo. En otras palabras, es Jesucristo el que está dando la revelación. Entonces podemos interpretar el libro de Apocalipsis es básicamente esto: es la revelación, algo oculto de Jesucristo, dado por Jesucristo a la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el libro donde revela a Cristo por el mismo autor, quien es Cristo Jesús. Eso es lo que es el libro de Apocalipsis. No es nada oculto, no existen enigmas, existen simbolismos, pero no son enigmas donde tenemos que nosotros en alguna forma decodificar ciertas cosas. Ahora, yo les dije que algo problemático es de que ya venimos nosotros con ciertas, con ciertos, ya venimos asumiendo ciertas cosas. Les voy a decir una de ellas. Hay muchos que ya ahorita, en el tiempo pasado o en este tiempo has estudiado o probablemente has leído el libro de Apocalipsis, pero aquí está lo que asumimos ya antes de entrar a leer el libro de Apocalipsis. Muchos ya asumen que el libro de Apocalipsis tiene que ver con las cosas del fin. Y ahí lo que está, eso es algo problemático, porque ningún libro, óigame bien, ningún libro como el libro de Mateo vienes con esa clase de asumir. Y lo que ha pasado es que asumes que el libro de Apocalipsis, o cuando estés leyendo el libro de Apocalipsis, tiene que ver particularmente con las últimas cosas y particularmente con el periodo llamado la tribulación o la gran tribulación antes de la venida de Cristo. Y eso estás asumiendo. Entonces, cuando asumimos ya eso de entradita, el problema es esto: ya vienes asumiendo eso
Y entonces eso va a afectar tu forma de interpretar el libro de Apocalipsis. Porque entonces cuando tú entras diciendo, este libro tiene que ver con el futuro de la iglesia o tiene que ver con el periodo antes de la venida de Cristo que se llama la tribulación, entonces cuando leamos nosotros el libro de Apocalipsis y veamos un pasaje que no tiene nada que ver con las cosas del fin del mundo, tú te quedas diciendo, esto no entiendo. ¿Y sabes lo que hacemos? Metemos o forzamos el texto para entrar a lo que ya asumimos. Entonces yo voy a decir esto. Nosotros ya venimos asumiendo nuestra línea ya asume que bastante de este material tiene que ver con el futuro. Y voy a decir que tiene sus pros y sus contras. Yo les dije que podemos venir y asumir y deberíamos de asumir en cierta forma esto. Pero hay muchas veces de que al asumir ciertas cosas, al leer el pasaje, ya tu interpretación a la Biblia va a ser guiada a lo que ya asumes. Y yo te estoy dando un solo ejemplo de que entonces cuando encontremos pasajes que no tengan nada que ver con el futuro, más bien tenga que ver con el pasado, se te va a hacer muy difícil aceptar lo que el texto te está diciendo, porque ya asumiste que el pasaje tiene que hablar del futuro, y si no hace sentido, tú entonces vas a agarrar ese pedacito como el pedacito de rompecabezas. Y has visto personas de que aunque el pedacito no se pueda meter, lo está forzando hasta que se doblan los pedazos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos forzando ya nuestra idea de pensar, y lo estamos forzando y forzando y forzando. Y uno podrá decir, pero el pedazo no cabe ahí. ¿Por qué estamos queriendo forzar esto a algo que ya tenemos? Porque eso es lo que llamamos, ya asumimos esto. Ahora, el pasaje de hoy es esto problemático, porque yo ya te dije de que el pasaje que estamos hablando va a hablar sobre una mujer que está embarazada, y va a hablar sobre el dragón que viene a encontrar a este hijo que va a dar a luz. Pero esto es lo problemático, es que si asumimos que esto tiene que ver con el futuro, entonces nosotros vamos a interpretar y vamos a decir nosotros, esto tiene que suceder algo dentro de la tribulación. Y entonces pensamos y decimos, dentro de la tribulación tiene que aparecer esta mujer como una mujer que aparentemente parece como la guadalupana, que no es, pero va a tener que en alguna forma aparecer esta señal en la tribulación. Y este es el dragón que básicamente está esperando. Pero ¿qué tiene que ver entonces el hijo? Y óigame bien, si quieres forzar para poder decir esta historia de esta mujer ya con nuestra forma de asumir que tiene que ver con el futuro solamente, queremos forzar esta foto, entonces nos vamos a meter en formas de interpretar sobre quién es el hijo, sobre quién es la mujer, y nos vamos a meter a interpretaciones como les estoy diciendo. Esta mujer tiene que ser la Virgen. Otra interpretación es básicamente esto. Lo que está pasando aquí es que esta mujer está dando referencia al calendario zodiaco. Y ella es básicamente Virgo, que es la señal de la Virgen en el calendario zodiaco.
Y luego, ¿sabes lo que comienza a suceder? Comienzan a suceder estas interpretaciones que te quedas como, wow. ¿Y de dónde sacó todo eso? Entonces, yo quiero darte a entender de que es necesario que todos ya vamos a venir asumiendo el libro de Apocalipsis, pero que solamente tengamos nosotros la humildad de que aunque vengamos ya asumiendo dónde está el libro de Apocalipsis, vengamos simplemente con la idea de decir, bueno, si yo veo un pasaje que no tiene y no encaja con el futuro, seamos suficientemente humildes para decir, puede ser que lo que yo ya estoy asumiendo no está en lo correcto. Dejemos que entonces el texto respire por sí mismo, que el texto hable y que nosotros forcemos el texto a algo que no existe. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Esto es importante de poder entender, y no solamente en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas cosas no asumimos en el resto de los libros que ya leemos? Ahora, en las Escrituras nosotros tenemos la idea de que Cristo, el Hijo de Dios, vino hace 2000 años. ¿Cuántos creemos que Jesús vino hace 2000 años? Pero cuando Él vino hace 2000 años, Cristo vino para hacer algo bien importante. Y lo que vino es morir en la cruz, pero era necesario que Él muriera para redimir al ser humano. Pero no solamente redimir al ser humano. Él vino para redimir al mundo entero. Y lo más interesante es que cuando Él muere en la cruz, Él no solamente muere porque Él dice, yo te amo y yo voy a darte mi vida como un mártir. No, no, no. Él sabe que en la cruz se pagó un precio. Y se pagó el precio de lo que nosotros sabemos que es básicamente el precio que pedía el pecado. En Romanos nos describe el apóstol Pablo que la paga del pecado es que es la muerte, pero la muerte no estamos hablando de solamente algo físico. Estamos hablando de la muerte que cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó el precio de esa muerte espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuando Cristo va a la cruz, Él paga el precio. ¿Y cómo sabemos de que Él pagó el precio? Existe un evento que lo clasifica que pagó el precio. Él resucita de entre los muertos. Entonces, al resucitar Jesucristo de entre los muertos, entonces sabemos de que Él hizo el pago suficiente para pagar lo que es la muerte espiritual. Y si Cristo resucitó, entonces ahora tenemos nosotros entradas al lugar santísimo. Tenemos entrada a tener comunión con el Padre que es santo, 3 veces santo. Ahora, Cristo muere en la cruz y básicamente lo que Él empieza a enseñar es esto. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo muero en la cruz. Y este es el mensaje. El mensaje del Evangelio es, Dios vino, tomó carne, vivió una vida obediente hasta la muerte, sufrió por nosotros, fue enterrado, resucitó al tercer día, pero cuando resucita, dice que Él asciende, y cuando Él asciende no es solamente que Él se subió al cielo, sino cuando Él asciende, eso da a entender de que Él asciende o va al Padre para tomar el trono que está a la diestra de Dios Padre. En otras palabras, el ascender a Jesús es que lo coronan Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es bien importante de entender de que la muerte, el entierro, la resurrección son parte de lo que es ser redimidos. Y la palabra redimido quiere decir ser comprados de regreso. Recuerden de que la palabra redimido, redemption, viene de la idea de comprar un esclavo que estaba en esclavitud. Eso es lo que quiere decir redención. Redención es que nos han comprado nuestra libertad, pero nuestra libertad no es para hacer
locuras que nosotros queremos hacer. Redención es, nos han pagado la libertad y ahora estamos bajo un mejor amo. Por eso el apóstol Pablo dice de que él se consideraba un esclavo de Cristo Jesús. Él se consideraba un doulos. Un doulos es un siervo. ¿Has oído esa palabra entre los ministros? Siervo, ¿cómo está? Y lo que no entiende cuando se dicen eso, se están diciendo esclavos, ¿cómo están? Y a veces los pastores, ¿verdad?, les gusta siervo, siervo de Dios. Lo que te estás diciendo es que eres esclavo de Dios. Y eso es lo que nos consideramos todos nosotros, esclavos de Dios. O estamos esclavos al pecado y servimos a Satanás, o somos esclavos del Dios Todopoderoso. Pero en esta vida, hermanos, no hay una libertad donde tú no tengas amo. ¿Aló? Y eso es lo que aquí en el occidente no entendemos, porque para nosotros libertad es que nadie nos diga absolutamente nada. Esa idea no existe en la Biblia. O eres parte de las tinieblas, que es lo que reina sobre tu vida, o eres parte del reino de la luz. Ahora, cuando Cristo vino la primera vez, Él viene y redime. Él paga el precio. Pero óigame bien, cuando paga el precio, Él regresa y Él promete que Él va a regresar por una segunda vez. ¿Y cuál es la razón que va a regresar? Él va a regresar para, óigame bien, para dar juicio a lo que se ha opuesto a Dios. En otras palabras, Él va a dar juicio a lo último que queda de lo que Él mismo ya venció en la cruz. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es el pecado. Lo que queda es Satanás. Lo que quedan es todos sus demonios. Y entonces Jesucristo viene por segunda vez, y lo que viene a ser la segunda vez es básicamente no herir la cabeza de la serpiente, pero es cortarle la cabeza a la serpiente. En su primera venida vino a herir esa herida mortal, pero la serpiente, aunque tiene esa herida mortal y está sangrando, todavía se puede mover, por decir en cierta forma, si pudiera usar esa ilustración. Tiene una herida mortal, pero todavía tiene acceso de hacer su daño. Cuando Él venga en una segunda venida, Cristo le va a cortar, por decir, la cabeza a Satanás y va a destruir lo que es el pecado para siempre. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que entonces la muerte con el falso profeta, todo va a ser arrojado al lago de fuego. Por eso Él viene una segunda vez, porque Él viene a terminar el trabajo que inició hace 2000 años. Ahora, lo tremendo es esto: mientras Él viene a enjuiciar al pecado, la muerte, Satanás, sus demonios y principados, a la misma vez Él viene a redimir su creación, hermanos. Dios no viene para destruir esta creación, y esto es lo que yo a veces siento que el evangélico, el cristiano, piensa que es lo que va a pasar en la gran tribulación. Dios viene y lo que está pasando es que está tan airado que va a agarrar fuego todo porque se va a enojar contra su propia creación. No, Dios nunca actúa en esa forma desde el principio de Génesis. Si tú notas, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entiende, esta creación le pertenece a Dios. Lo que Él quiere hacer es redimir su creación, no perderla. Él no quiere perder su creación, Él la quiere redimir. Él la quiere comprar de regreso. Pero para poder comprarla de regreso tiene que haber un juicio. Y la idea importante sobre todo esto es, por ejemplo, el diluvio de Noé. Si tú notas, en el diluvio de Noé viene juicio, pero con el juicio viene Él y salva a 8 personas. Pero no solamente salva a 8 personas, salva a ciertos animales. ¿Y para qué hace eso? Para que puedan otra vez volver
a tener otra creación nueva. Y eso es lo que Dios siempre ha hecho. Viene a enjuiciar a lo que se ha opuesto en contra de Dios, pero Él no viene a destruir este mundo, Él viene a redimirlo. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice algo bien importante. Yo quiero que vayamos todos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. Mire lo que dice, ¿lo tenemos? Porque el anhelo profundo de la creación, mire lo que es. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente. ¿Sabes qué es la palabra aguardar ansiosamente? Es una palabra en griego que quiere decir que se ponen de puntas de los deditos de su pie. ¿Has visto a un niño cuando sabe que papá va a llegar y se pone de puntas para ver si papi llega por la ventana? ¿Has visto a un nene así? Esto es lo que está pasando. Dice que la creación está en una expectativa. ¿Y de qué está esperando? No está esperando que papá llegue. Lo que está esperando es, mire lo que dice, está aguardando ansiosamente la revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Algo que estaba oculto ahora se va a manifestar. ¿Qué se va a manifestar? ¿Los hijos de quién? Fíjense de que lo que está esperando la creación es que a nosotros se nos dé, para finalizar, un cuerpo glorificado, que es el último estado que nos queda en nuestra redención. Es que nos den un cuerpo glorificado. Entonces fíjense que la creación está ansiosamente esperando de que los hijos de Dios sean revelados como somos. Fíjense que la creación está esperando. ¿Pero por qué está esperando la creación esto? Porque mire lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. La creación, versículo 21, misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? La creación espera la revelación de nosotros, que nos den nuestros cuerpos glorificados, porque saben de que ellos, la creación, los animales, van a ser liberados del poder de la consecuencia del pecado. Entonces, si miras este pasaje, te estoy poniendo un ejemplo, no es de que la creación está esperando para que venga Jesús para que los quemen completamente. No, no, no. Jesús viene para redimir su creación. Entonces, esta es la segunda venida. La segunda venida de Cristo es para que venga y pueda enjuiciar al final lo que es el pecado, la muerte, Satanás, todos sus demonios, pero que pueda redimir una vez más. Pero la forma que lo va a hacer no es a través del agua, como en el diluvio, sino a través ¿de qué? De fuego. Entonces, esta es la razón que Él viene por su segunda vez. Él viene para enjuiciar todo lo que se ha opuesto a Dios, pero Él viene básicamente a redimir su creación. Entonces yo quiero que entiendas, hermano, y yo estoy tratando de poner una imagen, porque yo veo de que muchos cristianos piensan que los últimos tiempos, la tribulación, es para que nos salgamos de esta tierra y entonces ahí Dios básicamente va a agarrar su ametralladora y va a darle a todos. Y hermanos, esa no es la forma de pensar. La Biblia nunca habla de esa forma. Dios ama su creación. Solamente ve a Génesis capítulo 1. Cada vez que creó, dijo que todo lo que miraba era bueno. Piensa por un momento. Si tu hijo, tu hija estuviera encarcelada como una prostituta, encarcelada en, ¿qué podríamos decir nosotros? En una enfermedad. Tú entrarías solamente para destruir todo lo que ha cautivado a tu hija, a tu hijo. Lo que tú quisieras es enfurecerte con todos los que la han cautivado, pero salvarla a ella. Es lo que Dios está haciendo. Él está regresando
Y Él está destruyendo todo lo que se ha levantado en contra de Él, pero Él está redimiendo su propia creación. Esta es la segunda venida de Cristo Jesús. Y Él está estableciendo que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque lo que Satanás, lo que el pecado, lo que la muerte básicamente está diciendo en esta tierra hoy en día, es el que no reina es Cristo. El que reina es la muerte. Lo que reina es Satanás. Entonces la realidad va a venir a establecerse a través de Cristo Jesús. Entonces entendamos esto, de que lo que sabemos a través de la Biblia es que cuando ya va a venir, ya se está acercando la venida de Cristo, que usamos nosotros la palabra parusía. Es la palabra en griego que quiere decir la venida de Cristo. Cuando ya se está acercando la venida de Cristo, la palabra nos revela que antes, un tiempo antes de esta manifestación de la parusía del Hijo de Dios para venir y sacudir al mundo y destruir al enemigo, lo que sabemos es que la Biblia nos revela que van a venir días de angustia. Esto se le llama en el Antiguo Testamento como la angustia de Jacob. Muchos usan la palabra tribulación o gran tribulación. Y esto es lo que esperamos, esto es lo que la palabra revela. La imagen, por ejemplo, que da en el libro de Mateo es la mujer que está embarazada y está lista a dar a luz, que está dando dolores. De que dé a luz un hijo es la idea de que viene sufrimiento a la tierra antes de la manifestación de Cristo Jesús. Eso es lo increíble. Es que la Biblia nos dice como pensemos de una mujer que está dando a luz y está dando los dolores de partos para poder dar esa luz. Entonces pensemos, esto es lo que llamamos nosotros la angustia que va a venir antes de la venida o la parusía de Cristo. Ahora, nuestra línea de ver el Antiguo y Nuevo Testamento le ponemos esto, que esa angustia tiene que ser 7 años de tribulación. Ahora, no todos los creyentes creen que son 7 años. Nosotros, nuestra forma de interpretar el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, pensamos que esta angustia de Jacob, esta angustia que va a venir y va a preceder a la venida de Cristo, van a ser un tiempo de 7 años. Ahora, déjame decirte que en la historia de la cristiandad, no todos han pensado así. Por ejemplo, hay una posición donde piensa que la angustia de Jacob comenzó desde el tiempo de Jesús. Y si calculamos, la angustia de Jacob ya tiene 2000 años. No tiene 7 años solamente. Entonces ahí es lo difícil, hermanos. Hermano Gerson, entonces ¿qué hacemos? ¿Será que van a ser 7 años? Déjame darte algo más problemático. Yo quiero que vayamos nosotros a Apocalipsis otra vez, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6. ¿Lo tenemos? 12:6. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260, ¿qué? ¿Cuántos días? 1260 días. Si tú calculas básicamente, usando un calendario no de 365 días, pero de 360 días, básicamente calculas que estos 1260 días calculan a 3 años y medio. Otra vez, unos piensan que este tiempo de lo que llamamos nosotros la angustia de Jacob, la angustia, los dolores de partos que van a venir antes de la parusía de Cristo. Algunos piensan que van a ser 7 años.
Otros dicen, aquí vemos que no son 7 años, aquí son 3 años y medio. Y es más, esta frase de 1270 días surge más y más en el libro de Apocalipsis. Y entonces muchos dicen, los que ya asumen que son 7 años, dicen, es que esta es la segunda parte de los otros 3 años y medio. Entonces eso es lo difícil. ¿Será que los días de parto o la angustia de Jacob comenzó desde Jesús? Porque hay algo curioso. Jesús dice que cuando Él resucitó, ahí comenzaron los últimos días. Entonces solamente, mire hermano, solamente quiero poner ciertos pensamientos en tu mente que pienses, porque ya nosotros venimos asumiendo ciertas cosas. Y obviamente, ¿de dónde agarramos los 7 años de tribulación? No lo vas a encontrar en Apocalipsis. En Apocalipsis no vas a encontrar ningún pasaje que dice que van a ser 7 años de tribulación. La razón por qué encontramos y hemos enseñado, y muchos han creído que van a ser 7 años de angustia, es basada a las 70 semanas del libro, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que es Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Ese es el único lugar que encontramos e interpretamos que la última semana, la 70 semana, que interpretamos que va a ser 7 años de tribulación. Entonces ahí está el debate. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Ok, yo tengo 15 minutos para terminar. Y yo quiero llegar al libro de Apocalipsis, capítulo 12, porque solamente quería introducir esto para que entendamos de que no es imposible, pero va a tomar bastante disciplina y bastante humildad para poder interpretar Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Hay mucho simbolismo, mucha profecía, y para poder entender la profecía vamos a tener que entender el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, y para entender los profetas tenemos que entender los primeros 5 libros de Moisés. Bueno, vayamos entonces en estos 15 minutos que me restan. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, porque yo quiero llegar a entender algo importante. Nosotros asumimos en nuestra posición de interpretar el Apocalipsis que la angustia, óigame bien, la angustia que estoy hablando de Jacob, estos días que es el periodo de tribulación que va a venir a toda la tierra, antes o algo que precede la parucía de Cristo, que podemos llamar la tribulación, la gran tribulación, que sean 7 años o sean 3 años y medio. Ahorita yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es de que en el libro de Apocalipsis asumimos que el capítulo 6, si quieres anotar, hasta el capítulo 18, es lo que está describiendo el libro de Apocalipsis, este periodo. El periodo de lo que llamamos la tribulación o la gran tribulación, los 7 años de la tribulación. Comienza en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Y lo que encontramos en el capítulo 6 al capítulo 18, en estos capítulos, es que existen 3 series de juicios. Óigame bien, la primera serie de juicios se llaman la serie de sellos, seals. Y vemos nosotros que en el capítulo 6 de Apocalipsis comienzan con 7 sellos. Pa, 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 pa. Luego lo que vemos es que secuencialmente o consecutivamente después de los 7 sellos tenemos las 7 trompetas. Y eso está en el capítulo 8 al capítulo 9 de Apocalipsis. Y luego en secuencia de esos juicios que vienen después los sellos, las trompetas, terminamos nosotros con las últimas 7 copas. Y si tú notas, son 7 sellos, son 7 trompetas y son 7 copas. ¿Tú crees que es un accidente que está usando Juan el número 7? No. El número 7 es simbólico en la literatura apocalíptica. El número 7 es importantísimo. Ahora,
estos juicios, para mí, aquí ya estoy poniendo mi punto de vista, es que son juicios secuenciales, que comienza con los sellos y va a terminar con la última copa. Pero entre van en secuencia los juicios, yo veo de que viene una intensificación en efecto. En otras palabras, los juicios se van intensificando, se van a estar haciendo más duro, más difícil. Comenzamos con los sellos, cuando comenzamos en las trompetas se empiezan a intensificar los juicios y luego terminamos nosotros con las copas. Lo que muchos no han visto y lo que yo quiero que entiendan hoy es que como esto va secuencialmente, tenemos 7 sellos, 7 trompetas y luego tenemos 7 copas, es que muchos no nos hemos dado cuenta de que entre la última trompeta y la primera copa existe un interludio, es un espacio. Y en ese espacio se encuentran 7 señales. Yo quiero que vayamos todos a Apocalipsis capítulo 12. No sé si me pueden poner ahí el PowerPoint para poderles entender el texto. En el servicio de inglés, yo hoy comencé una serie llamado Las 7 señales significativas. Porque lo que vamos a ver, y esto es lo que los eruditos, los expertos del libro de Apocalipsis se dan a entender, es que dentro, óigame bien, entre la séptima trompeta y la primera copa, hay un espacio donde Juan le revelan 7 señales. Por eso le estamos llamando the 7 significant signs of the book of Revelation. Óigame bien, entre la séptima trompeta y la primera copa, que son juicios que están progresivamente en secuencia, hay algo que hace un espacio. Y el espacio son 7 señales. Y yo quiero que vayamos todos al capítulo 12, versículo 1. Y nomás veamos aquí rápidamente. Mire lo que tengo 10 minutos solamente para decir esto. Versículo 1 del capítulo 12 dice, y una gran señal. Yo quiero que anotes esa palabra, una gran señal. Juan le revelan una señal y va a ser una de las 7 señales que le van a revelar entre, óigame bien, la séptima trompeta y la primera copa. Ahora yo te estoy diciendo esto, si tú asumes de que todo esto solamente tiene que ver con el futuro, aquí te vas a meter a un problema grave en ver este pasaje, porque si asumes eso, quiere decir que esto del capítulo 12 tiene que suceder en el tiempo de la tribulación, y yo pienso que no encaja con lo que está pasando en la tribulación. Yo creo que encajan los juicios, pero lo que pasa en el capítulo 12 es algo que simplemente va a suceder, es algo que pasó en el pasado, y esto es lo curioso. No es algo que, algo que va a suceder en el futuro, es algo que ya sucedió en el pasado. Pero sigamos adelante, porque muchos piensan y quieren saber que si no es la guadalupana, ¿quién es entonces esta mujer? Vayamos entonces al versículo 1 y mire lo que dice. Y vi una gran señal y apareció en el cielo. Y lo que vemos aquí es básicamente esto. Vemos nosotros a una mujer. Yo quiero que si estás anotando, deberías de anotar esto rápidamente. La primera señal es una mujer embarazada, o una mujer, como usan esta versión, encinta. Quisiera saber si alguien me podría entender por qué le dicen encinta a una mujer que está embarazada. Alguien me dijo que era una cinta mediana a veces el estómago y por eso le llamaban encinta, pero yo no sé por qué le llaman encinta, pero. Entonces, la primera señal que se encuentra, es bien importante, es que vea una mujer que está embarazada. Es la primera señal. Ahora recuerden, esto es algo que está sucediendo entre la séptima trompeta y la primera copa. Ahora, veamos cómo describen a esta mujer que está embarazada. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies,
y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Versículo 2 dice, estaba encinta o estaba embarazada y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Ahora, aquí es lo difícil porque muchos dirán, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Vamos a regresar a esto, pero yo solamente quiero ir al segundo personaje de esta señal, que es lo más fácil. Vayamos entonces al versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Viene el dragón y vemos a esta mujer, un montón de simbolismo, porque es obvio que una mujer no puede ser arropada por el sol. Si el sol se acerca a esta tierra unos centímetros más, nos cocinamos, hermanos. Entonces es imposible de hablar de que una mujer está arropada por el sol. Es imposible. Lo que está hablando aquí es que esto es simbolismo. Esto es algo que es una imagen. Pero ahorita vamos a ver sobre esto. La otra imagen es este dragón. Pero este dragón básicamente dice que tiene ¿cuántas cabezas? ¿Cuántos cuernos? ¿Y cuántas diademas o cuántas coronas? 7. Eso es bien importante otra vez. Vamos a ver 2 números. En la literatura apocalíptica, el número 7 significa no solamente divino, pero significa totalidad. Lo que está significando de este dragón rojo es básicamente que él tiene todo poder. El número 10 significa autoridad. 10 en numerología y siempre significa autoridad, poder. Por eso tenemos 10 cuernos. Los cuernos son simbólicos de poder. Las 7 coronas, otra vez, tienen completamente autoridad. Pero ¿dónde es de que tiene toda esta autoridad? Obviamente, si seguimos leyendo, es la autoridad que tiene aquí en la tierra. Pero mire lo que dice aquí, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Entonces quiere decir que este dragón lo que estaba esperando que esta mujer diera luz al hijo, y básicamente cuando el hijo dé luz o cuando la mujer dé a luz a este hijo, entonces este dragón rojo lo quería matar. Ese era básicamente su propósito. Y lo que encontramos en el versículo es esto: y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Aquí vemos al tercer personaje, que es el hijo. Este es el más fácil porque nos está diciendo que él va, básicamente, el hijo va a regir todas las naciones con vara de hierro. ¿A quién se está significando esto, hermanos? Es Cristo Jesús. El hijo es Cristo. Ahora, óigame bien, y esto es bien importante. Entonces alguien está diciendo, la virgen aquí o la mujer embarazada tiene que ser María. No, un momento. Esto es bien importante. Aquí sabemos de que el hijo que está naciendo tiene que ser Jesús por la descripción que nos está dando. Y nos está diciendo de que él va a regir todas las naciones con vara de hierro. Eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante, que él va a regir con vara de hierro. Él es el que está enjuiciando todas las naciones. Pero mire lo que nos describe. El hijo fue arrebatado ¿hasta quién? Hasta Dios. ¿Hasta su qué? Esa es la ascensión de Cristo. Eso es que él ascendió hacia su trono. Entonces, óigame bien, aquí no estamos viendo algo que va a pasar en el futuro. Aquí estamos viendo algo que ya sucedió en el ¿dónde? En el pasado. ¿Cuándo subió Jesús a ascender su trono? Después de su ¿qué? De su resurrección. Por eso, miren, hermanos, otra vez yo quiero serle franco. Si asumes que todo esto va a ser en el futuro, yo creo que vas a tener graves problemas en tratar de agarrar esta pieza, y particularmente este pedazo de pieza de rompecabezas, y vas a quererlo forzar que es algo que va a pasar una señal en la tribulación.
y yo creo que esto no está sucediendo aquí. Lo que está haciendo Juan es que antes de que siga con los juicios que yo creo que van a suceder al final, antes de la venida de Jesús, nos está explicando por qué van a venir estos juicios. Nos está explicando de que aquí estos juicios van a venir en contra de algo que se llama la Trinidad impía, the unholy Trinity. En otras palabras, el capítulo 12 al capítulo 14 está revelando que existe una Trinidad impía, en unholy Trinity. Y esta Trinidad es la Trinidad que va siempre a estar en contra del Dios Todopoderoso. Recuerden que el Dios que nosotros servimos es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 12, 13 y 14 es que vamos a ver entonces una Trinidad impía que consiste del dragón, que va a ser Satanás, del anticristo, que se le va a nombrar la bestia, y del falso profeta, que va a ser la segunda bestia que se va a encontrar también en el capítulo 14. Lo que estamos viendo entonces es la revelación de la Trinidad impía. Ahora lo que vamos a ver nosotros es que el dragón es la cabeza de toda esta Trinidad. Y mire lo que dice entonces. El versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Ahora yo solamente quiero terminar con el dragón en estos 3 minutos que tengo para decirles esto. Tenemos a la mujer que básicamente, si tú comienzas a ver qué es esto de que la mujer está vestida del sol, la luna, debajo de sus pies y la corona de 12, para poder entender esto, tuviéramos que tomar el tiempo de ir a Génesis capítulo 37. Si quieres anotar nomás Génesis capítulo 37 y leerlo en tu casa. En Génesis capítulo 37, versículo 9 al versículo 10, tú vas a encontrar que José, un jovencito, tuvo un sueño. ¿Se recuerdan José? Dice que José tuvo un sueño y en uno de sus sueños viene y le dice: papi, yo vi y tuve un sueño que el sol, la luna y 12 estrellas, y las estrellas venían y se doblegaban ante mí. Y el papá, sabiendo la interpretación, le dice: ay, mijito, tú piensas que yo y tu mamá nos vamos a doblegar ante ti. Ahora, óigame bien. En el Antiguo Testamento, esta idea del sol, la luna y las estrellas están dando referencia al sueño que tuvo José. ¿Y quién era el papá de José? ¿Cómo se llamaba? Jacob. Su nombre fue cambiado ¿a quién? A Israel. Esta mujer entonces significa ¿quién? A Israel. Esto es bien importante. Y voy a hacer aquí, por el tiempo, hermanos, esta mujer no es solamente Israel, podríamos decir todo, pero yo particularmente pienso que es el remanente de Israel. Es el Israel que ha aceptado a Jesús como el Mesías. Y lo que vemos aquí es esto, es algo que estamos viendo en el pasado, que pasó ya hace 2000 años. Es que Israel es básicamente algo que se describe en el Antiguo Testamento. Si tú vas como por ejemplo a Miqueas y a los profetas, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la ciudad de Sión o Jerusalén siempre era un simbolismo de una mujer. Entonces Israel da esta representación de esta mujer. No es la Virgen, no es Virgo de las constelaciones del calendario zodiaco, no tiene nada que ver con eso. Esta es la representación de Israel. Y lo que está diciendo es que Israel dio un nacimiento del pueblo de Israel, es donde nace el Mesías. Pero lo que pasa es que Satanás, que es el dragón, quiso llevar a matarlo en forma de ¿quién? De Herodes. Todos querían matar a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Fue llevado al cielo. Y él ahí asumió su trono. Ahora, esto es lo que vamos a ver
una próxima vez. Cuando Él asume su trono, lo que llega a suceder es que Él, el momento que Él muere en la cruz, Satanás es herido. Y lo que llega a suceder, y no tengo tiempo para elaborarme, es que el momento que Jesús llega a la tierra para asumir su reinado, Él comienza haciendo esta prédica. Comienza en Marcos. He aquí, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque el Rey de Reyes está ya en la tierra y su nombre es Cristo Jesús. Entonces, cuando entra el Rey de Reyes, vemos un pasaje en Lucas que vemos algo bien interesante. Dice que Jesús, y esto lo quiero desarrollar más adelante en otro tiempo, dice que Jesús viene y agarra a sus discípulos, que son 70, y les dice, vayan ustedes. Y dice que ellos regresaron y le dijeron a Jesús, Jesús, estamos completamente maravillados. Y Él les dice, ¿por qué? Porque dice que demonios comenzaron a sujetarse cuando nosotros empezamos a hablar, empezamos a ver milagros. Y les dice Jesús, ustedes no saben el momento que Cristo fue a la cruz y Él fue glorificado, lo que sucedió en el cielo es que Satanás lo sacaron del cielo. ¿Cómo sabemos esto? Por el pasaje de lo que aparece en nosotros en el versículo 4. Mire lo que dice del dragón. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto es básicamente Satanás y todos sus demonios fueron arrojados a la tierra. Y ahora, óigame bien lo que está pasando. Cuando Jesús asume su autoridad y Él dice en ese momento, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, lo que estaba pasando es que a Él lo estaban desalojando de el cielo. Esto no es lo que pasó Él cuando pecó antes de la creación. Esto es lo que pasó cuando Jesús fue llevado a morir por nuestros pecados. Y mire lo que llega a suceder. Cuando fue arrojado, tenemos algo bien interesante en el versículo 8. Dice, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, sino que fue, versículo 9, arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo. ¿Y quién? Yo cierro mi Biblia diciendo esto, el diablo y Satanás. El diablo tiene una importante palabra en la palabra diabolos. La palabra diablos quiere decir uno que acusa. La palabra es to slander. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice de que Satanás, Hasatán, el opositor a Dios, dice que agarró al sumo sacerdote y lo acusó en frente del ángel de Jehová. Y dijo, miren, el sumo sacerdote, miren sus vestiduras están llenos de estiércol. En el libro de Job dice de que Satanás entró y básicamente dijo, miren a Job, Señor, la única razón por qué Job te sirve es que porque lo proteges. Satanás es el acusador de nuestras almas. Pero cuando Cristo muere en la cruz y Él está puesto en el trono, lo que viene a pasar es que vienen y sacan a Satanás del cielo. Y cuando sacan a Satanás del cielo, lo único que ahora puede hacer es ir y estar en esta tierra. Si tú sigues leyendo ahí en el versículo 9, dice que Él está tan furioso que Él entonces hace algo, que Él se va en contra, y óigame bien, con la otra simiente de la mujer. ¿Y cuál es la otra simiente de la mujer? Somos todos nosotros que nacimos, que somos de la fe de Abraham. Somos todos los cristianos. Yo quiero solamente decirte esto. El diablo fue arrojado de la tierra, del cielo a la tierra, y está furioso. Y lo único que él quiere es enfurecerse, y dice ahí el pasaje, si tú puedes seguir leyendo, dice, él está tan enfurecido porque él sabe que tiene corto tiempo.
Entonces, él lo que va a venir es que va en contra ahora irse de la otra semilla de la mujer, que básicamente somos nosotros los creyentes. Satán tiene dos nombres. Diablo es el acusador, he's slander, pero Satán quiere decir esto, el opositor, el que se opone. A ver si puede venir Jay para ministrar, pero quiero decir solamente esto. Antes de ser cristianos, tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Cuánto entendemos eso? Pero ¿sabes lo diferente ahora? Hay muchos hermanos que me dicen, hermano Gerson, ¿por qué es de que ahora cuando yo soy cristiano, yo tengo todas estas batallas espirituales? ¿Por qué será de que ahora que soy creyente, yo noto de que mi vida, yo veo ahora que siento que en mi cama se mueven las cosas, yo siento demonios en mi hogar, yo siento opresión? Y esta es la explicación. Antes de venir a Cristo, nuestro enemigo era ¿quién? Era Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Pero lo tremendo es esto. ¿Quién era el enemigo de nosotros? Era un Dios que es bueno. Es un Dios que nos ama. Entonces, óyame bien. Cuando nosotros nos cambiamos al redil de Dios, cuando nos cambian a nosotros a ser parte del redil de Cristo, ahora todos sus enemigos de Dios se convierten a ser nuestros ¿qué? Enemigos. Y del otro lado, no tenemos un enemigo con benevolencia como Dios lo tenía. Tenemos un enemigo que nos odia a todos nosotros. Y entonces, ¿sabe lo que comenzamos a ver? Claro que cuando éramos enemigos de Dios, ¿sabe lo que Dios nos hacía? Dios nos quería traer con cuerdas de amor. Pero ahora como estamos del otro partido, Satanás quiere destruir tu vida. Él está enfurecido y entonces ahí es cuando comienzan a manifestarse las cosas espirituales en tu vida. Ahí es cuando de repente tienes sueños y tú miras que piensas y dices, ¿por qué yo estoy siendo perseguido por estos demonios? ¿Por qué yo siento de que las cosas se están moviendo? ¿Por qué cuando vengo a Cristo, antes yo vivía en mi casa y yo era un hechizo y no miraba todas estas cosas? Porque ahora tu enemigo es Satanás. Y Satanás es tan furioso de que él lo que quiere venir es a destruir todo lo que tiene que ver con Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice de que Satanás es como un león rugiente a ver a quién va a devorarse. Por eso en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni qué, sino contra potestades, principados y huestes. Tú estás aquí y probablemente te estás durmiendo. Dices, ¿qué me pasa? Tú piensas que es cansancio, pero déjame decirte, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Tú estás aquí y probablemente estás oyendo la palabra, pero la palabra no está haciendo efecto. Y cuando sales de este lugar como si gastaste 2 horas y dijiste, ¿qué pasó conmigo? Que ni me recuerdo nada de lo que dijo el hermano Gerson. ¿Sabes cómo se llama eso? Es lo que dice la parábola del sembrador. Dice de que hay una semilla que cae al lado del camino y dice que vienen las aves, que la interpretación en la parábola son demonios. Vienen y se toman la semilla. Te vas a meter a tu carro y de repente comienzas a discutir con tu esposa y tú dices, ¿qué está pasando? Si acabamos de salir del servicio. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Vas al trabajo y de repente notas que el patrón por cualquier cosa te quiere quitar el trabajo. Tú estás haciendo las cosas bien y tú dices, ¿qué está pasando en mi vida? Satanás quiere destruir todo lo que está en tu vida, porque ahora somos enemigos de Satanás. Él es el opositor de Dios y él ahora está en la tierra
y está como un león rugiendo. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Es que los leones, tú sabes, los leones no rugen cuando van a cazar. Si tú notas, el león no ruge. Él no es un tonto, anda rah, rah, y todos dicen, ay, ahí viene el león. No, el león viene y es muy inteligente. El león viene para cazar. ¿Sabes cuándo ruge? Cuando ya está encima de su presa. ¿Y sabes por qué ruge? Ruge porque cuando está encima de su presa quiere demostrarle dos cosas. Número uno, que él te ha vencido, y número dos, te quiere dar temor antes de matarte. Hay muchos que estamos aquí que tienen graves temores, insomnios, no puedes dormir en la noche, tienes ansiedades. Tú notas de que el enemigo quiere destruir tu hogar. Discusiones, problemas que tú dices, ¿y esto de dónde está saliendo? Yo quiero que entiendas que tienes un opositor. Él es la cabeza de la Trinidad impía. Su nombre es el diablo Satanás. Y él quiere hacer todo lo posible para destruirte, a ti y a mí. Tiene sus demonios para provocar toda clase de cosas: enojos, crítica. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ojalá que entendamos de que Cristo ya venció a Satanás y a todos sus demonios, y somos más que vencedores. No porque tú vences a Satanás, es porque hubo alguien que ya lo venció en la cruz, y su nombre es Cristo Jesús. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y Él, ¿sabes cómo va a regresar por segunda vez? No como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Oramos en esta hermosa noche. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Yo quiero darte gracias por tu pueblo. Pueblo de Dios, quiero darte a entender algo. No importa si venga persecución a esta nación un día, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, porque todos estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Él ya lo venció. Él está vencido. Tú y yo tenemos simplemente que poner nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Cristo Jesús. No hay nadie más, no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Levantamos nuestras manos y le damos gracias al Señor, porque Jesús viene pronto. ¿Cómo va a ser ese día donde ya no vamos a tener que pelear contra el pecado? ¿Cómo va a ser ese día que ya no vamos a tener que pelear contra la tentación? ¿Cómo va a ser ese día donde vamos a tener nuestro cuerpo glorificado? Todas las naciones vamos a rendir nuestra adoración al Rey de Reyes. Toda la creación va a cantar un cántico. Hoy tenemos el privilegio de estar en esta tierra, pero eso no indica que no va a haber sufrimiento, mi hermano, porque vamos a tener lucha tras lucha. Recordemos esto, de que en esta tierra vamos a tener